Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Agradezco tu atención en esta noche. Le doy gracias a Dios y mi oración es para que esta historia pueda ser de provecho para tu vida. Am, Quiero platicar una historia muy personal. Hace como 20 años, puedo decirlo, ya estoy más que eso, tendría alrededor de 23 años. Y acaba de nacer mi hija, la mayor, y me acuerdo muy bien que iba rumbo hacia mi trabajo. Me acuerdo que en ese momento era tiempo de Navidad, 11 de diciembre, viendo los árboles de Navidad, los adornos, viendo las luces aquí, luces allá, y era inmenso la hermosura de ver y caminar por las calles donde podía uno caminar con paz, con tranquilidad. Y me acuerdo muy bien que me llamó la atención un árbol blanco, precioso el árbol. Me acuerdo que estaba adornado, se veía como si estuviera cayendo la nieve y los adornos de Navidad eran perfectos. Que yo decía, en cuanto yo salga de mi turno, voy a ir a comprar ese árbol y lo voy a poner en mi hogar. Me acuerdo en ese momento cuando dije eso, escuché un estruendo, pero después de ese estruendo, yo pude verme en el piso, alrededor de ladrillos, un carro encima de mí, y no sabía lo que había pasado, solamente pensé que me habían tumbado. Mi reacción fue brincar, saltar de lo que venía en camino. No sabía qué era. Mi vista periférica pudo ver que algo se acercaba. No alcancé a brincar por completo y mi pierna terminó prensada entre la pared y un carro. La persona que hizo esto se bajó del carro. Me acuerdo la silueta de él que solamente vi hasta esta parte y gracias a Dios que no lo vi por completo. Agradezco en su infinito amor que Dios me dio la paz y la tranquilidad. Pero en ese momento, cuando la adrenalina se me subió, como todo ser humano, yo me quería levantar y ponerle una recia porque me había hecho que me ensuciara mi pantalón, mi camisa y yo quería ir al trabajar y decía, nomás déjame levanto y nomás déjame levanto, le decía. Sacó su cigarro, lo prendió, se burló, estuvo ahí ¿qué puedo decir? Unos minutos, segundos, se acabó su cigarro, me lo aventó y se fue. Y yo todavía con ese enojo, con esa adrenalina, yo no me percataba de la seriedad de la situación. Yo veía que por aquí estaba mi bota, porque traía mi zapato, unos zapatos que me encantan, unos zapatos Mason Shoes, de esos que ahorita ya no hay. Y me acuerdo que eh, tenía aquí el zapato y cuando menos pensé, alguien se acercó y le decía, ayúdeme por favor a levantarme, porque le quiero ir a poner una golpiza el que me echó el carro encima. Mire nomás, me ensució mi pantalón. Y en eso que dije, mire nomás mi pantalón, me percaté que mi pierna estaba hasta la rodilla. Lo único que lo unía era un ligamento a mi pierna. Fue algo espectacular para mí. Nunca esperé verme en una condición como esa. Les soy honesto, yo pensé que me había llevado el Señor porque la persona que se acercó me habló con una paz y una tranquilidad. Yo ahora entiendo que son las oraciones de mi mamá que nos cuidaba, que mandaba a gente. Puedo decir que eran ángeles, porque después de que esta persona llegó y después de haberme recuperado, traté de buscar a la persona y esa persona no estaba en su domicilio, no vivía nadie en esa casa. La persona no la quise buscar en el directorio, no estaba en el directorio. Pero esa persona me habló con unas palabras que me dijo, calma, hijo, calma, todo va a estar bien. Y yo no entendía, yo lo que quería levantarme y ponerme salir corriendo detrás del carro y ponerle una recia al que me había, o una golpiza, perdón, poner una golpiza a la persona que me había hecho esto.
Le doy el teléfono a alguien para que le hable a mis familiares, para que vengan a levantarme, porque todavía yo no sentía la seriedad de la situación. Llegaron los bomberos, llegaron los paramédicos y veía la cara de asombro de ellos de cómo no me había matado en esa circunstancia. Cómo había sido que el carro, en vez de que haya empujado hacia adelante, así para enfrente, el carro se fue de lado así, siendo que el golpe fue por atrás. Yo sí sé que fue. Fue la bendición de Dios, fue la cobertura de Dios para nuestra vida. Gracias a las oraciones de nuestra madre, y puedo decir de mis madres, porque fue mi abuela. Mi abuela para ese entonces ya había fallecido, pero mi abuela siempre decía, cuando ellos crezcan, Señor, los pongo en tus manos. Llegó un momento donde llegamos al hospital y llego y el semblante del doctor es decir, como diciendo, no voy a batallar con él, hay que cortarle. Y me dijo, joven, le vamos a tener que amputar la pierna hasta la rodilla. Cuando me dijeron eso, yo no te voy a mentir, sentí un dolor inmenso en mi corazón. Yo me acuerdo que me había alejado de las cosas de Dios. Yo me acuerdo que mi madre siempre decía, Dios tiene un propósito para tu vida. Me dijo el doctor, se la vamos a tener que cortar. Créanme que en ese momento yo me defendí, le hablé a cuanto doctor que yo conocía, buenos médicos, doctor Carlos Montes, doctor Pérez Ochoa, doctor Villarreal, a los mejores doctores convoqué, gracias a Dios. Y lo digo gracias a Dios porque fue la mano de Dios. No, no fueron los doctores ni yo que le haya hablado a los doctores, pero fue la misericordia de Dios que me permitió dejar mi pierna en su lugar. Y me acuerdo que fueron días muy difíciles. Mi recuperación, dijo el doctor, te va a llevar como unos 3 años y medio, porque primero ah, vamos a tratar de recuperar tu pierna. Vamos, en pocas palabras, a volverte a armar o vamos a tratar de poner lo mejor que podamos. Y luego ya después vemos cómo funciona tu pierna. Si te recuperas, entonces proseguimos con la cirugía plástica para recuperar el tejido y el músculo que se dañó. Parte de mi músculo del chamorro o de mi chamorro está cortado. Y me acuerdo que la primera noche antes de la cirugía, yo me acuerdo que le dije, Señor, reconozco que he hecho mal. Reconozco que no he sido del todo ah, un hijo que haya sido bueno con su madre y con su padre. Mi padre nos dejó cuando yo tenía 8 años, así es que ustedes pueden imaginarse todos los sentimientos internos que como hijo que crece sin su padre, crece con muchas dudas, crece con muchas incertidumbres porque no sabes cómo reaccionar. Pero le doy gracias a Dios por mi madre, porque mi madre, eh, en el mundo solemos decir, la hizo de madre y padre. Pero yo sé que Dios le dio a mi madre la sabiduría. Mi mamá es mi héroe. Mi mamá es mi Superman. Superman no se compara con el poder que Dios le da a mi madre a través de la oración. Y me acuerdo que esa noche, antes de que me metieran a cirugía, la cirugía iba a durar 4 horas y media. La cirugía duró 8 horas para recuperar mi pierna. Am, Cuando me anestesiaron, yo lo único que hice, Señor, encomiendo mi vida en tus manos. Jamás había estado en un hospital por una cirugía y esta era mi primera vez y era una cirugía tremenda. Y no quiero hacerle largas la historia, pero yo empecé a dudar de Dios como preguntándole a Dios, ok, Señor, la Biblia dice que tú tienes para mí un propósito. La Biblia me dice a mí que hay algo que quieres que yo haga. Y si ese algo hasta ahorita no lo he llevado a cabo, yo digo que tú me muestres.
trata con mi persona, trata conmigo. No fui mal hijo, pero sí hubo un momento de rebeldía en mi vida por la cuestión que les mencioné anteriormente, un joven que crece sin su padre. Y me acuerdo que mi pastor Héctor Ferrero, me acuerdo las enseñanzas de él. Es un hombre de fe, un hombre que tiene temor de Dios, que también al igual que yo falla y es humano, pero Dios le ama y Dios escucha lo que él está atento a su oración. Y me acuerdo que él se tuvo que ir de la ciudad unos meses antes y me decía, me voy porque su esposa estaba delicada de salud y la tenían que operar en un lugar lejano y su recuperación iba a tardar años. Y ya jamás lo vi. Ese pastor creó en mí un- una sed de servir a Dios, cual no me puedo imaginar. Si nos ven juntos a él y a mí, van a decir que yo soy su hijo. ¿Por qué? Porque me habla con toda la autoridad de un padre y le hablo con toda la autoridad de un hijo. Y, pero así como hablamos, también hablamos de las cosas de Dios. Y me acuerdo que lo dejé de ver por 2 años. Después de mi accidente, fue recuperación tras recuperación, cirugía, recuperación, terapias, terapias aquí. Y me acuerdo que la primera consulta, que primer doctor que me había visto, me dijo, mira, aquí Dios no hace nada. Nosotros somos los doctores y hay que cortarte la pierna. Ese fue el diagnóstico del doctor. Me dijo, no te quiero mentir, te estoy siendo honesto. Y yo me acuerdo de las enseñanzas de mi mamá, siempre nos decía, si estoy aquí, doctor, es porque Dios quiere que veas algo en mí. Y me acuerdo que esas mismas palabras de niño vinieron a mi mente y le dije, ok, doctor, yo sé lo que tú me estás diciendo porque tú estudiaste, tus conocimientos no están a prueba, pero la mano de Dios es más poderosa que tus conocimientos. No crees, no estoy desechando lo que tú haces, pero simplemente déjame decirte que creo en un Dios poderoso. Cuando pasó eso, después de tantas cirugías, pasaron 2 años y medio. Mi recuperación iba a ser 3 años y medio. El mismo doctor me atendió y para esto me habían puesto un yeso y sangraba mi yeso y sangraba. Cada vez me lo tenían que cambiar casi como, cada mes me lo tenían que estar cambiando porque sangraba. Y un día se enteró el doctor y dijo, quiero que me lo traigan, lo quiero ver. Y le habló a mi mamá, recibí el recado del doctor, me subí a la rutera en muletas, fui a la consulta en rutera y me acuerdo muy bien que ese día asaltaron la rutera. Increíble. Llevaba mi cartera 100 pesos, llevaba mi reloj, llevaba mi anillo, llevaba mi cadena y mi esclava. Y me acuerdo que a mí no me tocaron los rateros. Cuando me vieron mi condición, dijeron, no, no, usted no, no se preocupe. Y llegué a la consulta del doctor un poco asustado, no lo voy a negar, un poco asustado. Y cuando ve el doctor que me empiezo a levantar mi pantalonera y ve mi yeso sangrando, o con sangre, con una mancha de sangre grande, me dice, ¿qué no te he dicho que te estés quieto? ¿Te quieres recuperar? Yo le decía, pues sí, doctor, me quiero recuperar, eso es lo que quiero. ¿Seguro que te quieres recuperar? Y hasta me puedo ver su cara y sus gestos que me hacía, que no los puedo imitar como él, pero con una cara de enojado y preocupado a la misma vez. Yo no sabía que los doctores que yo conocía eran compañeros de él y en pocas palabras eran sus jefes y le habían encargado mi caso a él. Y me acuerdo ¿que no te quieres recuperar? ¿Que no amas tu vida? Le dije, no, sí, sí amo mi vida. Y me empezó, pues ya sentí el regaño del doctor y pues yo dije, chin, señor, pues yo creo que 3 años y medio se va a llevar más tiempo. Y me acuerdo que dijo, mira, ahora sí podemos, abrió, vio, dijo, ah, caray, no encuentro de dónde está sangrando, porque se quedó sorprendido primero, no me dijo nada, se quedó sorprendido. Me dijo,
Y luego lo miro al doctor y yo dije, chin, ya, ahora sí, ya, hasta aquí llegué. Le va a dar ese rucho a mi pierna y se acabó la historia. Gracias a Dios. Y lo digo para la honra y gloria de Dios. La cara del doctor de asombro no paró. Cuando dijo el doctor, ¿sabes qué? No encuentro dónde está sangrando tu pierna. Tu pierna está cicatrizando normal. No hay de dónde salga sangre. Y me acuerdo las mismas palabras que le dije al principio. Dije, mira, doctor, ¿te acuerdas que me dijiste que me tenías que cortar la pierna, que no era lo que yo decía ni a quién creía, sino lo que tú decías? Pues déjeme decirte que esta historia se trata de eso, de ir contra todo pronóstico, no del hombre, sino contra todo pronóstico del intelecto humano a lo que Dios tiene planeado para tu vida. Un día en la noche, después me dijo que ya podemos proceder con la cirugía plástica. Vamos con la cirugía plástica, me aviento, me registro, me avientan a quirófano, me hacen la cirugía plástica, etcétera, etcétera, etcétera. Para no dar más detalles. Y me acuerdo que esa noche era una noche muy tranquila y duré como, después de la cirugía, duré como internado como un mes. En la última semana, pues yo ya sabía, veía el pasillo y mi juego favorito era de adivinar la sombra que venía en el pasillo, a ver quién era. Y me acuerdo muy bien que me ponía, oh, la enfermera. Ah, sí, la enfermera. Yo mismo me alentaba a jugar. Y lo viene el doctor. Ah, ya sabía que era el doctor. Pocas veces le erraba. Pero una noche alguien se acercó. Yo estaba en la cama. Era el único paciente. Para ese tiempo era otra vez Navidad. Y era el único paciente que estaba ahí en la cama. Y estaba queriendo jugar al mismo juego. Pero cuando vi, no adiviné la sombra. Pero se me hizo familiar el caminado de esa persona. Híjole, pues no, no es el doctor, no es la enfermera, no hay nadie aquí en el cuarto por el cual vengan a visitar más que yo. Y bueno, pues a lo mejor viene alguien. Y me acuerdo que me volteé y vi a la ventana. Y cuando volví a voltear, era mi pastor Héctor Ferrero, que se para en la mitad de la puerta, así en la mera mitad se para. Y él pronunció solamente una palabra. ¿Qué pasó? Cuando dijo esa palabra, ¿qué pasó? Fue como un choque, ¡pum!, en mi cabeza, donde pude ver o pude sentir la mano de Dios diciendo, ok, mijo, yo sé que te equivocaste de camino, yo sé que tú le erraste, pero yo nunca me fui y aquí estuve siempre. Y mi pastor me dijo, ¿sabes qué? Dios te está dando una oportunidad más. No les voy a ser honesto, mi vida no era perfecta. Viví alejado de Dios en mi juventud por rebeldía, pero Dios tenía un propósito. Las oraciones de mi madre siempre surgen efecto. Y yo no digo nomás de mi madre, sino de todas las madres surgen efecto. Y me acuerdo que esa noche yo sentí que Dios me trajo paz a mi corazón. Cuando yo fui contra todo pronóstico, cuando yo aún en mi pobre conciencia espiritual que puedo decir que tenía en ese momento, porque había sido un rebelde, me acuerdo de las oraciones de mi mamá que decía, Señor, los pongo en tus manos. Haz lo que tengas que hacer para que ellos cumplan tu propósito. Esas fueron palabras claves para no darme por vencido. Porque la palabra de Dios es muy clara. Él ama a todo el mundo y no está de acuerdo con el pecado. Él no solapa el pecado.
Más bien, aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y yo pude ver que Dios en ese momento me estaba demostrando que me amaba a mí, que no tenía que por qué darme por vencido. Esta historia la cuento y no quiero soltarme más de emociones porque fue una recuperación muy difícil. Fue muy dolorosa mi recuperación. No me perdí ninguna terapia, eran muy dolorosas mis recuperaciones. Y me acuerdo que solamente decía yo, lo voy a hacer para demostrarle al doctor que hay un Dios de poder, para no darle hincapié a que me regañe por algo. Ahora en esta noche yo te quiero decir a ti, qué propósito Dios tiene en tu vida. Y déjame decirte que el propósito que Dios tiene en tu vida es para que tú no te des por vencido. No estás solo en la guerra espiritual. No estás en la guerra contra carne ni sangre. Déjame decirte que tu adversario, el diablo, anda buscando a quien devorar. ¿Serás tú o serás tú el que vences? Esta historia la he titulado No te des por vencido. Y con esto quiero que entiendas que Dios te ama, que con lo que hizo conmigo lo puede hacer en ti o con alguien más. Dios te bendiga.